Solo si lo aceptamos como único Dios y nos arrepentimos de nuestros pecados a través de Él, ¿vale? O sea, aceptar a su Hijo Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados a través de Él, primero. Y segundo, seguir sus mandamientos lo mejor posible. Porque parece fácil, pero no es fácil hoy en día seguir los 10 mandamientos y cada uno tiene que hacer lo mejor que pueda. Lo mejor que pueda. En definitiva, ya sabemos, Mateo 22, lo que dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende de toda la ley y los profetas. ¿Y qué mandamientos más bonitos en realidad? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que le amamos a Él con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente, y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O sea, que amemos todo y que seamos buenos con todo, con Dios, con nosotros y con la gente de nuestro alrededor. Pues esto está muy bien, ¿eh? Un Dios muy bueno. Creo que aquí nos está diciendo que Él es muy bueno y que quiere lo mejor para nosotros, pero también por nuestra parte tenemos que poner un poco de sacrificio y voluntad, ¿eh? Porque no todo es fácil y hay que poner un poco de nuestra parte también. Y no nos pide demasiado, ¿eh? Ya vemos que nos piden pocas cosas, cosas que todo el mundo puede hacer, cosas fáciles. No nos pide Dios, ves a la universidad, encuentra un trabajo, y mujer, y ten niños, y cuida a todos, y construye una casa de 20 millones y tiene un Ferrari y un coche. No, esto no hace falta tanto, ¿eh? Para aceptar a Dios, pocas cosas, pero cosas muy importantes. Continuamos. Es curioso observar que en la mayoría de los textos del Nuevo Testamento que menciona el diluvio se establece un paralelismo entre el fin del mundo de entonces y el fin de nuestro mundo, ligado al retorno de Cristo. ¿Qué cosa? Ya vimos que en el Nuevo Testamento se habla del diluvio y en estos textos incluso se establece un paralelismo entre lo que pasaría en ese momento, el fin del mundo antes del diluvio, y el fin de nuestro mundo y el retorno de Cristo. ¿Qué cosas? Y tenemos Mateo 24, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea que lo que pasó antes del diluvio va a pasar también cuando venga el Hijo del Hombre. O sea, cuando vuelva a venir Jesucristo, que ya no vendrá como un niño pequeñito, como vino antes, no. Ahora vendrá como Hijo de Dios Todopoderoso, ¿eh? Y seguimos aquí con Pedro. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán los postreros días, los últimos días, del fin del mundo, de nuestros tiempos, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Bla, bla, bla. Pero estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de los cielos. Frase clave. Ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos. O sea, gente que está ignorando porque ellos quieren que todo fue hecho por palabra de Dios, o sea, por Dios. Esto ya está advertido que pasaría hace mucho tiempo. Se está diciendo Pedro aquí que de los últimos tiempos la gente voluntariamente no querría saber nada de la creación de Dios. Y esto es lo que está pasando, ahora mismo, en los últimos 2 siglos de teoría de la evolución, la gente no quiere saber nada de Dios y de su creación. Entonces, cuidado, porque aquí nos advierten de algo, que cuando estemos en los últimos días, la gente dejará de creer en la creación de Dios.
Y aquí estamos en los últimos días. ¿Alguien se preguntará? Pues ahora lo veremos. Vamos a ver un vídeo de los burladores, que podría ser los que habla aquí Pedro. Vamos a ver un vídeo muy interesante. Fundamentalist Christianity, fascinating. These people actually believe the world is 12,000 years old. Swear to God. I actually asked one of these guys, okay, dinosaur fossils. He says, dinosaur fossils? God put those here to test our faith. I think God put you here to test my faith, dude. Bueno, pues este hombre que acabamos de escuchar es uno de estos burladores que hablamos, un ejemplo de muchos de ellos que existen hoy en día. Y si lo analizamos y conocemos un poco de qué va todo esto, habremos oído que comete varios errores importantes. Primero de todo, los cristianos fundamentalistas, que serían los que creen en la Biblia, que serían básicamente todos los que sean cristianos tendrían que creer en la Biblia, ¿no? Dice que creemos que todo empezó hace 12.000 años, cuando en realidad no es así. Pensamos que aproximadamente son 6.000. Otro error es que él ya da por supuesto que los fósiles de dinosaurios tienen millones de años, o que existieron los dinosaurios hace millones de años, cosa que ya vimos que es imposible y que la ciencia no ha podido probar. Solo son teorías, pero que él ya da por supuesto, y se ríe de alguien que no se cree esto, ¿no? Una manera de desacreditar una creencia es reírse y burlarse de ella. Entonces esto es algo que hace este señor, varios errores importantes, y que si no conocemos un poco lo que hemos hablado, pues se nos van a reír. Es así, pero si conocemos un poco la ciencia, lo podemos defender con argumentos bastante válidos, y incluso podemos plantear teorías. Podemos decir que Noé sí que puso dinosaurios en el arca, puso las crías de los tipos principales de las especies de dinosaurios que había, y hibernaron ahí, y cuando salieron del arca y cambió el clima, lo que pasó es que estos dinosaurios no se adaptaron al clima y se extinguieron, como pasó con muchos otros animales, y como pasa hoy en día, muchos animales no se adaptan, se extinguen. Pues esto podía haber pasado con los dinosaurios. Pues esto es una teoría nuestra, que ahora mismo la planteamos, y pueden haber muchas más, ¿no? Entonces, ¿por qué reírse? Cuando los evolucionistas tienen más de 100 teorías distintas sobre la extinción de los dinosaurios, y ninguna es válida, probablemente, porque ninguna habla de un diluvio. Y ya sabemos que los fósiles de dinosaurios y los fósiles de todos los animales necesitan de mucha agua, tierra, formarse el barro y un cataclismo poco usual. Y ya dijimos que esto perfectamente podría haber sido el diluvio. Pues bastante razonable nuestra teoría y poco razonable la suya, si entendemos un poco lo que hemos ido diciendo todas estas conferencias. Pero esto ha ido pasando durante toda la historia de la humanidad, y la Biblia lo dice así, ¿no? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ya vimos que Satanás fue el tercer ángel creado, más importante del cielo, después de Jesucristo, y no era tonto. El ángel era bastante listo y sabía cómo engañar a la gente. Entonces, si no conocemos y no sabemos de qué van las cosas, pues vamos a caer fácilmente en el engaño. Por eso mismo hacemos estas conferencias, para que nadie sea engañado y conozca un poco más argumentos que defienden nuestra tesis aquí.
¿Estamos en los últimos días? Pues esto ya lo vimos. Hemos preguntado esta pregunta cuando decíamos que Pedro decía en los postreros días la gente va a dejar de creer en la creación, y esto es lo que está pasando. La gente está dejando de creer en la creación estos 2 últimos siglos. Dice, si el diluvio pasó en el pasado, según la Biblia, por un gran juicio, y parece que pasó, ya lo demostramos, también habrá otro en el futuro, como dice la Biblia. Entonces, la Biblia ya vimos que es un libro de profecías cumplidas y pocas quedan para cumplirse. Es un libro muy especial, porque puede demostrarse que lo que dice la Biblia se ha ocurrido. Entonces, no hay ningún engaño en la Biblia. Y si no hay ningún engaño de las cosas que han pasado, tampoco de las que van a pasar. Y las que van a pasar son muy pocas. Se encuentran en el último libro de la Biblia, Apocalipsis.